aquellos que nos siguen por redes sociales. No olvidar en YouTube, por favor, compartir la información. También adicionalmente, dale like, suscríbase por favor para que el canal siga creciendo y necesariamente sigamos dando información muy adecuada. En esta oportunidad, pues como le repetimos, contamos con el doctor Javier Manrique Hinojosa. Él ya tiene muchos años dedicados a la prevención y la promoción de la salud. Trabaja en una institución de máximo nivel de lo que es el manejo del cáncer. Y el que les habla es el doctor Absalón Montoya, también con más de 20 años de ejercer la medicina, sobre todo en cirugía oncológica, también en una institución de máximo nivel. Así que bienvenido maestro, usted es una autoridad en lo que significa la prevención. Y yendo al tema, las estadísticas dicen que el 40% de los cánceres son prevenibles y en el mundo se diagnostican cerca de 20 millones al año y fallecen 10 millones, aproximadamente 50%. Entonces, maestro, es su cancha. ¿Qué nos tiene que decir en relación a la prevención y promoción de lo que significa en el contexto del paciente? Y luego conversaremos en las políticas públicas. Claro, en primer lugar afirmar lo que has mencionado, que a nivel mundial se está reportando en este momento, y de acuerdo a una fuente de una agencia internacional de investigación en cáncer, la IARC, y una división de la misma que es Globocan, que nos da proyecciones, nos dice con qué frecuencia se van a presentar el cáncer, es decir, el número de casos nuevos por año, es decir, incidencia o el número de muertes por cáncer o mortalidad. Para esta agencia, en números formales, nos reportan que aproximadamente para el año 2022 se esperaban cerca de 20 millones de casos nuevos solo ese año. Ese año en el mundo. Y de ellos, el 50% iban a fallecer por esta enfermedad, también en ese año y para todo el mundo. Nos está diciendo entonces de que el cáncer tiene una probabilidad del 50% de estar vivo, lo vamos a ver por el lado positivo. Y para poder estar vivo e inclusive alargar más este porcentaje, utilizamos una palabrita mágica que es la prevención. ¿Y por qué decimos prevención? Escuchaba que antes me preguntabas qué significa prevención. Pues prevención viene de dos, la conjunción de dos palabras. Pre, estar antes de, y venir, antes de que venga. Entonces la prevención consiste en todas las medidas, acciones que nosotros podemos tomar para que esta enfermedad no venga. Nos ponemos antes de que venga. Y para eso, obviamente, tenemos que conocer qué características específicas tienen estas enfermedades y que nosotros podemos controlar. Entonces, basada en eso, podemos afirmar que aproximadamente una tercera parte de todos los cánceres puedo evitar que se produzcan. Y eso le llamamos la prevención primaria. ¿Y cómo? Conociéndose los factores de riesgo y cómo los puedo evitar. Yendo a lo que usted dice, maestro, la tercera parte de los cánceres pueden ser prevenibles. Uno de los problemas que tenemos, por qué llama la atención, entendiendo que el programa es un programa de información, de reflexión, es porque en las instituciones especializadas, más o menos entre el 60 y el 70% de los cánceres que incluso llegan avanzados. O sea, ni siquiera hemos tenido la parte de la prevención primaria y la prevención secundaria, que usted lo va a decir, y llegan esos casos que muy poco podemos hacer. Y lo que usted acaba de decir en la introducción también sobre el cáncer de piel, también hay algunos cánceres que son muy agresivos y que no nos permiten actuar a tiempo. Llegan y es demasiado tarde y en verdad hasta es decepcionante por lo poco que podemos hacer o casi nada, digamos, porque al final de cuentas lo que se traduce es en darle calidad de vida, ¿no? Entonces esa partecita es muy importante en relación, no solamente evitar que se produzca la enfermedad, también en el contexto evitar que lleguen casos avanzados, con el diagnóstico precoz, que usted lo va a decir que es su cancha, y llegar a buen puerto todos. Sí, maestro, ahora sí. Sí, bueno, como les decía, una tercera parte de los cánceres se pueden evitar. O sea, puedo evitar que se presenten. Y para eso tengo que modificar conductas, tengo que modificar estilos de vida, para transformarlos en estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, uno de los puntos más importantes en la lucha contra el cáncer es identificar cuáles son esos factores de riesgo. Maestro, antes de enumerar el uno por uno, a ver, los que nos escuchan, tomen nota de lo que el doctor va a decir.
¿Dónde se hace la prevención? La prevención se tiene que hacer en todo lugar. Exacto. Eso es importante, ¿no? No es exclusivo. No es exclusivo de ir a que los doctores vengan al centro de salud. No, el doctor lo va a decir claramente dónde empieza, y empieza en la casa. Así es. Cuando estábamos hablando y decíamos que se han identificado factores de riesgo, por ejemplo, el factor de riesgo más importante asociado al 30% de la presentación de cáncer es el consumo de tabaco. Y esto no lo va a evitar el médico en el consultorio, sino es algo que tiene que desarrollar la persona desde la casa. Entonces, evitar el consumo de cigarrillo, eludirlo, es más, hasta prohibirlo. Y no solo eso, sino que ahora tenemos también que luchar contra el nuevo invento de la industria, que es el cigarrillo electrónico, que también ha demostrado efectos negativos cardiovasculares, respiratorios y también cáncer. Y a propósito del tabaco, hubo una, bueno, ahora ya no hay, pues no se ve las propagandas clásicas que había antes en Fórmula 1 y todo eso, ya no hay esas propagandas, pero también se hizo, por decir, un estudio en Taiwán sobre el consumo del tabaco y el ahorro de lo que significaba. El ahorro significa per cápita, el ahorro económico, digamos, en costo-beneficio. Lo que significaba era estas campañas de salud anti-tabaco. Así usted es. acaba de decir que pocas veces lo hacemos. Tenemos... Sí. Generalmente en nuestros países no se hacen estos estudios de costo-beneficio. Es cuánto voy a invertir y cuánto mediante esta inversión voy a ahorrar económicamente. Claro. Porque cuando hablamos de enfermedad y utilizamos otro concepto que es el costo de efectividad, que son conceptos diferentes. Es que sabe que, maestro, a lo que decíamos en los programas anteriores y antes que usted enumere, que tome nota, los programas de salud que tenemos básicamente están en relación a vender enfermedad y no vender prevención, que usted siempre lo ha luchado y lo hemos conversado en el hospital. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en tema de salud es que los profesionales de la salud hemos sido formados para reparar, recuperar, para ser mecánicos de talleres de reparación. Por lo tanto, el Ministerio de Salud en realidad debería definirse como el Ministerio de la Mala Salud, porque es ahí donde van todos a recuperar lo que se perdió. No soy el único que está de Santiminsa, porque es verdad que nos frena mucho las actividades que uno racionalmente con visión de futuro lo puede hacer, y usted lo conoce pues plenamente. Claro, todo lo que significa la prevención. Para desvirtuar el hecho directo, eso es en todo el mundo. Es en todo el mundo. En todo el mundo, el Ministerio de Salud o la salud está orientada a recuperar lo que se perdió. Mientras que el mantenimiento de la salud como tal, el equilibrio físico, psíquico, social, y al que se le ha agregado ahora también un equilibrio en el ecosistema. Y la mejor prueba ha sido el COVID, que no apareció porque yo enfermé, sino porque alguien intervino en el medio ambiente, alteró todo y se generó toda una pandemia. Entonces, ese concepto ya cambió. ¿Y eso dónde se tiene que solucionar? ¿Directamente en el MINSA? No. Esa es una actividad transversal que involucra a vivienda, educación, transporte, economía. Todos tenemos que estar involucrados en el tema de salud y específicamente ahora en prevenir enfermedades. Bueno, vamos a regresar. Dentro de que todos estamos involucrados, vamos a la casa. Porque es muy difícil, y ahí, ¿por qué quiero enfatizar en eso? Porque lo que acaba de decir el doctor es cierto, que nosotros vemos la enfermedad porque lastimosamente, lo hemos dicho varias veces, no cuidamos la salud. Había un curso de su época, se recordará, el niño y la salud, que empiezas en la casa, y si en la casa, obviamente, en la casa tú no tienes costumbres adecuadas para cuidar la salud, porque si todos son fumadores, el niño sale fumador, el otro sale bebedor, definitivamente no hay programa que lo controle, más que un programa que sea psicológico, un programa ya de manejo emocional, pero un programa médico desde el punto de vista preventivo no lo va a controlar, porque ya son cosas que lo han ido generando, que es parte de la persona, ¿no? Por eso lo importante que es el hogar, ¿no, maestro? Efectivamente, el concepto de la salud comienza en la familia. Comienza en la familia, se sostiene en la familia y busca un complemento ya importante en la sociedad para mantenerlo. Pero bueno, pero yendo a la familia, maestro, ¿qué le diría a la mamá, por decir, en el cuidado de sus hijos en relación? A ver. Nosotros tenemos una actividad... Mamá, papá sería, ¿no? Pero nosotros tenemos una actividad muy interesante en el tema de prevención de cáncer, para irnos centrando. Y este concepto es la formación de las mentes
de las personas desde la infancia. Y este programa que nosotros desarrollamos se llama Las Semillitas de la Prevención en Cáncer. Nosotros educamos a los profesores en temas de cáncer, en temas de prevención. Los profesores utilizan las herramientas pedagógicas que están al alcance de su conocimiento y su mano para trasladar ese mensaje a los niños. Lávate las manos, evita que el papá fume, haz actividad física, come más frutas y verduras, etc. Esto lo aprende el niño y va generando una corriente de aprendizaje sostenible con el tiempo. Ahora, este niño luego traslada ese conocimiento a la casa, porque es el que le va a decir: papá, no fumes, mamá, no fumes, hazme más ensaladas, ¿no? Y los alimentos. Así es. Y luego la mamá va a salir de la casa con el conocimiento que le está dando su niño y lo va a conversar en el salón de belleza. Y si es en la mamografía, nos toca nuestro chequeo del Papá Nicolau. Es decir, estamos generando una cascada de conocimiento que comienza en la escuela, pasa a la familia y luego se traslada a la sociedad. Y tenemos como objetivo final la reducción de enfermos por cáncer. Y lo que decía el doctor, si enferman menos, los pocos que enferman, ya con el control del diagnóstico temprano, llegarán en estadios tempranos y no avanzados, que están altamente relacionados con una mortalidad. Que al final de cuentas, el objetivo es ese. Así es. Ahora, lo que está hablando el doctor, para todos que nos escuchan, el tema de educación está en relación a la prevención primaria. Recuerden, prevención primaria, recordemos eso. Sí, claro, la prevención primaria, como decía, está relacionado con los factores de riesgo, estilos de vida, no fumar, ya hemos hablado del tabaco, hemos hablado también de dietas saludables, que significa incrementar, aumentar el consumo de frutas y verduras, reducir el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, reducir el consumo de alcohol, hacer más actividad física. Hasta aquí, primera parte, estilos de vida. Comportamiento es el otro componente. Sabemos que el cáncer más frecuente en nuestro país es el cáncer que afecta al cuello uterino en la mujer. Cuello uterino y mama, ¿no? Y mama. Pero el de cuello uterino está íntimamente relacionado con el comportamiento sexual. Inicio de relaciones sexuales tempranas, múltiples compañeros sexuales, tanto de la dama como de su compañero, van a hacer que adquieran la probabilidad de tener la presencia de un virus, que es el agente etiológico que se llama el papiloma virus humano. Y este virus, mientras más tempranamente inicie relaciones y más parejas tenga, tendrá más probabilidad de tenerlo. Y este es el agente de origen del cáncer del cuello uterino. Entonces podemos, modificando la conducta sexual, reducir el riesgo. ¿Cómo modificamos la conducta sexual? Utilizando métodos de barrera cuando se tienen múltiples parejas sexuales. Aplicando también el concepto de la prevención primaria a través de la vacuna. Tenemos que trabajar contra todo ese grupo de gente, los antivacunas, que dicen que no, hay que vacunar a nuestra población. Sí, perdón, no lo interrumpí, pero lo que quería era ahonde un poquito sobre la vacuna, maestro. Eso es un poquito controversial, incluso usted decía antivacunas, ¿no? Así es. Hay grupos de pobladores que interesadamente o de repente conceptualmente no están de acuerdo con la vacuna. Pero la vacuna es para el VIH, ¿no? Para el VIH, para evitar cáncer del cuello uterino. Así es. Esta vacuna lo que va a hacer es brindarle al organismo la probabilidad de generar defensa, anticuerpos, para que cuando la paciente, la mujer, tenga contacto sexual y adquiere el papiloma virus humano, su organismo tenga los mecanismos de defensa que permitan eliminarlos. Ese es el mecanismo de la vacuna, pero no solo es válido para el papiloma virus humano. Tenemos también formas de cáncer, como es el hepatocarcinoma, que está muy ligado con el cáncer de hígado, que está íntimamente ligado con el virus de la hepatitis. Entonces, la vacuna no solo es contra el papiloma virus humano, es la vacuna contra el virus de la hepatitis B. Y estos son algunos de los conceptos en relación a la prevención primaria, como bien dice primaria. Para cáncer de piel, maestro, no usamos acá los protectores solares, no lo usamos mucho. Bueno, en cáncer de piel tenemos una característica muy importante, que el efecto etiológico está basado en la radiación ultravioleta. Sabemos que la radiación ultravioleta va a actuar sobre las células de la piel y va a generar que estas células no respondan, cuando se produce una agresión o un daño, no respondan corrigiendo ese daño. Entonces se va a generar el cáncer de piel. ¿Qué medidas tenemos para la protección?
yo sé que muchos hablamos mucho de los protectores solares. Para nosotros, el protector solar está en el último lugar de la fila. Qué interesante. Lo primero, protegernos nosotros, o sea, utilizar ropa apropiada, sombreros de ala ancha, de material de algodón tratado con bloqueador, el tejido que esté protegido. Segundo, ropa, también manga larga, que proteja la piel, de colores específicos, sí, los colores pastel, es decir, esos colores intensos pero que se combinan con el blanco que le baja la intensidad, colores pastel, que el tramado del tejido sea bien apretadito para evitar el paso de la radiación ultravioleta. Buscar sombra natural, árboles, techos, edificios altos que nos brinden sombra. Y recién al final de la fila hablamos de la venta del producto protector solar que le interesa mucho siempre a la industria. Exacto. Claro, es que eso nos venden. Lo que usted va a decir es importante en relación al tipo de sociedades que tenemos, a nuestros pueblos, que obviamente por factores económicos, por la accesibilidad también a estos productos, tampoco no cuentan con ello, ¿no? Pero lo más importante es lo que acaba de decir usted, en relación a usar manga larga, los sombreros de copa ancha, etcétera, etcétera. Y hay un dato importante también, como parte de la educación y el compromiso y la responsabilidad de cada familia, es el antecedente familiar, factores genéticos. Cuando hablamos de cáncer específicamente, estamos hablando de una enfermedad que es producto de una alteración genética. Nosotros decimos que puede ser porque el gen, que es la esencia de la vida, está alterado porque hubo algún cambio en su estructura, o sencillamente porque no tuvo ningún cambio pero no puede expresarse, está silenciado. Y desde nuestro punto de vista decimos que el cáncer es producto de un daño genético y epigenético, que son los dos conceptos. Pero este daño tiene también dos orígenes. Un origen que puedo yo heredarlo, es decir, mi mamá, mi papá, mi abuela tienen ese daño genético, pero que ha afectado las células de las gónadas de mis antecesores. Y si los afecta, este puede transmitirse de generación en generación. Pero también en el 95%, es decir, la gran mayoría, no tiene esa característica de herencia, sino tiene la característica de un daño genético adquirido a lo largo de toda la vida. Y es allí donde justamente ingresan todos los temas de factores de riesgo que nosotros estamos mencionando, porque eso es lo que vamos a adquirir a lo largo de nuestra vida. Muy bien, qué interesante. Entonces, maestro, en cuanto a la prevención primaria, que quede claro, es educación, es el conocimiento de los factores de riesgo, evitar los factores de riesgo, que acá usted le ha dicho, claro, ¿no? Creo que es lo más lindo que he escuchado es empezar en los colegios con los profesores, porque lastimosamente, y hay que ver en la realidad nacional, hemos ido a algunos lugares, conocemos ya nuestro país, y algunos educadores, profesores, tampoco no tienen la menor idea cómo se genera el cáncer. Y lo hemos visto cuando llegan, piden información o llaman como pacientes, entonces también un llamado de atención para, porque de repente si no hay un programa, por iniciativa propia los profesores lean un poquito sobre el cáncer y logren llegar a sus alumnos con información de prevenir. Maestro, en resumen, para todos los que lo escuchan, ¿qué factores de riesgo tenemos que evitarnos? Tabaco, número uno. Tabaco, número uno. Los fumadores pasivos también son los más perjudicados, ¿no, maestro? Ese es un tema muy interesante. Clásicamente hablábamos del fumador. Ahora tenemos hasta el humo de cuarta mano. Humo de primera mano, el que fuma, el que se lleva el cigarrillo a los labios, aspira el vapor, el humo que está produciendo la combustión del tabaco, es el fumador de primera mano. Aquel que está vecino y justo cuando él está fumando y está también inhalando ese humo sin llevarse el cigarrillo a la boca, fumador de segunda mano. Pero si yo fumé, no hay nadie en la habitación, ese humo tiene partículas que por gravedad van a caer y se van a depositar en las superficies, tanto de las mesas, el suelo, y por ahí tenemos algún niño que está gateando, caminando, él va a tener contacto con esas partículas de lo que llamamos el fumador de tercera mano. Pero ahora sabemos también de que hay algunos componentes del cigarrillo
que en buena cuenta tienen un concentrado de todos los componentes negativos, tóxicos. ¿y eso está dónde? En las colillas del cigarrillo. Colilla que se desecha, se tira al suelo, por la lluvia tiene los arrastres, llega a las alcantarillas, a los ríos, contamina las aguas, contamina a los seres vivos que están en las aguas y luego consumimos eso. Entonces estamos hablando allí ahora del tabaco de cuarta mano. Fíjate cómo las cosas han ido cambiando y nos estamos dando cuenta de todo el efecto negativo que puede tener el que una sola persona se lleve el cigarrillo a los labios. Estamos hablando de años y años y años. Claro, es que todo es un efecto sumatorio, va sumando. No se disipaba en el tiempo. Esas colillas, por ejemplo, para biodegradarse toman un tiempo entre 10 a 15 años. Y mientras tanto sigue emanando el alquitrán, el formol y todo lo mantenido y todo. Porque yo tuve la oportunidad de ver también, y muchos de las fiestas patronales del interior del país, los niños cogen esas colillas y empiezan a abrirlos, a jugar, ¿no? A jugar, entonces son contaminantes. Pero incluso el fumador pasivo es el que tiene más agresión desde el punto de vista de su salud, porque no tiene los filtros, porque es directa, el humo le llega directamente, mientras que el fumador activo es el que disfruta, entre comillas, un poquito en cuanto a en cuanto a cargarse, digamos, esas cosas tóxicas por el filtro propio del cigarrillo. Eso es interesante, ¿no? Entonces, eso también es un acto de responsabilidad en la familia, ¿no? Porque hay papá, mamá fumadores y que no les importa que estés en el ambiente, no importa que estés en un ambiente familiar, en una parte de la alimentación, ¿no? Entonces, la educación y la responsabilidad lo pondría sobre ello. Bueno, prevención secundaria, maestro. ¿Qué llamamos prevención secundaria y cuál es el objetivo de la prevención secundaria? Que aquellas personas que nos escuchan, que nos hicieron nuestros alumnos, maestro, en todo el país, que hemos tenido la suerte de capacitar más de 5.000 profesionales de salud a nivel nacional con nuestro gran programa nacional del cáncer. La prevención secundaria ya no está orientado a evitar que se produzca la enfermedad. Ya se produjo la enfermedad, pero que está en ese paréntesis que puede ser muy grande o muy corto, pero está al final en ese paréntesis en las cuales todavía no se manifiesta, no se da a conocer. Es decir, está con enfermedad, que puede ser premaligna o maligna, pero muy tempranamente no da síntomas, y como estamos acostumbrados en Perú y en el mundo a solo acudir a los centros de salud cuando hay síntomas, entonces en ese periodo de tiempo nosotros debemos acudir a un centro de salud para que nos diga, sí, encontramos algo, pero es una lesión temprana que todavía no le está dando ningún síntoma, y si yo hago una intervención, le va a curar en un 100%. Prevención secundaria entonces significa identificar las lesiones premalignas o lesiones tempranas de cáncer, pero que tienen una altísima probabilidad de ser tratados y curados. Es lo que se le conoce como el cáncer precoz. Así es. El cáncer temprano. Porque en algunos de los cánceres, obviamente el cáncer de cuello uterino es el más sonado, el que pasa por la etapa de precáncer, lo hemos dicho, ¿no? Esa etapa que nos permite para que se haga cáncer, la literatura y la estadística es entre 15 a 20 años para que una lesión premaligna se haga cáncer. Entonces, todas las mujeres que nos escuchan, en ese tiempo pasamos por los precánceres que se llaman los NIC, y que de hecho el diagnóstico tranquilamente, o el tamizaje que lo decimos, tranquilamente se puede tratar y evitar el cáncer de cuello uterino. En las demás tipos de cánceres, como el cáncer de mama, como el cáncer de colon, como el cáncer de próstata, es el diagnóstico precoz. Y para eso, si hay factores de riesgo y tengo la edad o tengo el antecedente familiar, ya tengo que ir a mi prevención secundaria, a un despistaje, ¿no? Así es. ¿Qué le recomienda en cuanto a cáncer de mama? ¿A partir de qué edad, por decir, se hace un despistaje o próstata? Claro. En general. Comenzaremos. ¿Qué es lo más claro. Comenzaremos por qué medidas debe tomar una dama para poder primero hacerse su tamizaje de cáncer de cuello uterino. Ha tenido numerosos cambios. Sí. Antaño era el clásico Papá Nicolau. Todas las damas acudían para hacerse el Papá Nicolau. Pero el tiempo nos demostró de que el Papá Nicolau, si bien era útil, pero tenía una muy baja sensibilidad. ¿Y esto qué significa? Que habiendo enfermedad no la lograba detectar. Son los falsos negativos. Entonces, habiendo enfermedad sí no la lograba encontrar. Esto ha hecho que la ciencia médica evolucione y busque
medidas de diagnóstico temprano, y una de ellas fue utilizar el hecho de conocer el agente causal. Si yo sé que el agente causal es el papilomavirus humano, entonces ya no voy a esperar que exista la lesión, sino ahora voy a la búsqueda de la presencia del papilomavirus humano, y ahí aparecen las pruebas moleculares para identificar el papilomavirus humano. ¿Cuándo se debe iniciar estas medidas? Se recomienda que debe hacerse entre los 30 años, clásicamente sí hasta los 50, actualmente el mundo está cambiando un poco y dice hasta los 65. Pero tiene una ventaja, si bien inicialmente más caro, que si la prueba es negativa, la siguiente prueba se debe realizar en 5 años. O sea, cada 5 años se puede hacer la prueba, y al llegar a los 65 años, si todo está negativo, se suspende. Ya. ¿No? Por otro ¿Y si lado, sale positivo? Y si sale positivo, esta paciente que tiene test molecular, que yo sé que tiene virus, ahora tengo que demostrar que ese virus generó un cambio en la célula. Y ahí recién es importante el Papa Nicolau, porque ahora sí va a ser mucho más específico. Va a buscar lesiones ya específicas, como son las displasias moderadas, severas, y de esa forma permitir su manejo y tratamiento curativo. Y maestro, ustedes que tienen muchos pacientes, tienen una carga bastante grande en el preventorio, como en prevención, si sale positivo el Papa Nicolau, el PBH sale positivo, le piden Papa Nicolau, ¿también van a la colposcopía o solamente quedan con Papa Nicolau? Si es accesible. La colposcopía es un procedimiento que se mira con microscopio el cuello del útero. Claro, la colposcopía es un método como ver el cuello uterino con un largavistas, lo magnifica, lo ve más grande, y de esa forma podemos ver si hay algún cambio, alguna lesión. No todas las formas de genotipo de BPHs van directamente a la colposcopía. Hay algunos PBHs o papilomavirus humanos que son más agresivos que otros, como son el 16 y 18. En esos casos, después el test molecular van directamente a la colposcopía. Pero si no son ellos, sino son los otros, van al Papa Nicolau, y si el Papa Nicolau es positivo, recién van a la colposcopía. Es decir, es una suerte de manejo médico, pero que nos ayuda a identificar lesiones. Le preguntaba eso, maestro, porque usted lo habrá visto y es parte de nuestra crítica que siempre hacemos en el programa, porque la idea es concientizar y racionalizar que hay un abuso de la colposcopía. Se ha comercializado tanto que ya no les interesa el PBH, no les interesa el Papa Nicolau. Directamente con la colposcopía, que para las personas creen que es lo mejor, toman decisiones en relación a hacer tratamiento, ¿no? Entonces ahí es un llamadito de atención, que más importante es el Papa Nicolau, entendiendo que el doctor dice puede haber falsos negativos, y eso se debe también a quién toma la muestra. Usted lo conoce más que nadie, quién toma la muestra, cómo se procesa la muestra y quién lee la muestra. En esos 3 espacios puede haber errores. Pero bien, has mencionado un tema que es muy importante. La colposcopía no es un método de tamizaje. Exacto. La colposcopía es una ayuda para identificar la lesión y poder tomar una biopsia de la zona sospechosa. Pero eso no significa que a todas se les deba hacer colposcopía. Este es solo un método complementario. Perfecto. Que quede claro, método complementario. Así es claro, porque hemos conversado varias veces acá, ¿no? Porque hemos criticado la actitud de algunos colegas. Bueno, en aras del tiempo, maestro, continuamos. Ya usted tocó cuello uterino, que quede claro, tenemos un espacio de prevención. En mama se recomienda a las damas que están comprendidas entre los 40, algunos dicen 45 y a otros dicen 50, hasta los 65, hacerse su mamografía. ¿Por qué digo esta variante? Porque va a depender de cada país, va a depender de los recursos logísticos que tenga, que es la mamografía, para poder hacer el estudio. En Europa se recomienda hacer mamografía a partir de los 50 hasta los 65 cada 3 años. En Estados Unidos inicialmente era de 40 hasta los 65 anual, pero los últimos datos ya nos dicen de que la mamografía debe iniciarse a los 45 y hasta los 55 debe ser anual, y a partir de los 55 hasta los 65 cada 2 años. Entonces, esa es la recomendación en cuanto a mamografía. Son esquemas que va a depender mucho si dispongo de mamógrafos en todo el país y en mi población. Maestro, regresando a cuello uterino, me acaba de llegar un mensaje. Si una persona inicia vida sexual a temprana edad, en
nuestro país, 11, 13, 15 años, ¿cuándo tiene que empezar a hacerse un tamizaje que lo pasamos por alto? Es muy importante la pregunta porque si nosotros decimos debe iniciar su tamizaje de VPH a la edad de 30 años, y si una mujer tiene relaciones previas y de repente ha tenido infección por VPH, es bueno recordar y conocer que el organismo de la mujer se defiende. Y ese mecanismo de defensa ha hecho que nosotros conozcamos un poco el comportamiento del virus y podamos definir de que existen infecciones persistentes y existen infecciones transitorias. ¿Cuándo es importante la infección persistente? Sobre todo en mujeres mayores de 30 años, que es el pico, digamos, de la estadística. ¿Qué me quiere decir esto? Que si el virus está presente después de los 30 años, tiene una mayor probabilidad de progresar a una lesión. Pero cuando estén mujeres más jóvenes, la mayor probabilidad es que su organismo se defienda y regresione, desaparezca. Claro, pero obviamente que ahí también es un tema bastante, si bien cierto las guías nos dicen una cosa, pero es un tema también un poquito de poner nuestra experiencia profesional, ¿no? Personalizar las atenciones, porque bueno, el instituto, como es una institución referencial, hemos visto incluso pacientes con 17, 18 años, pero es la mujer más joven que he visto como paciente con cáncer crónico avanzado, 17 años. Pues. Claro, no hay nada que esté escrito en piedra. Exacto. Es más, yo podría decirte también a tono de recordaris que en este momento tengo una paciente amiga ya, que tiene 38 años. Es bastante complejo escuchar esa palabra, paciente amiga, porque hay que humanizar la medicina. Eso es un tema que también lo que te digo, como que tiene actualmente 38 años, es paciente con cáncer de la mama, pero uno dirá, bueno, fue paciente con cáncer de la mama joven, pero ¿a qué edad fue diagnosticado ese cáncer de la mama? A la edad de 3 años y medio. 3 años y medio. Entonces, sí se pueden presentar formas de cáncer en edades totalmente raras, pero eso no nos da una pauta general. Entonces, son aquellas peculiaridades que vamos a encontrar a lo largo de la vida, y este es el caso de cáncer de mama más joven en el mundo. Bueno, yo sé que estamos en vivo y gracias, maestro, por estar con nosotros. Nos escribe una paciente que está bastante interesada y dice, ¿un adenomioma en el útero puede producir cáncer? Generalmente podemos decir que esta es una patología benigna. Así que tranquila. Sí, maestro, sí. Yo siempre soy el que interrumpo. Y las patologías benignas, cuando están reconocidas claramente como tal, siguen siendo benignas, algo que si es algún comportamiento anormal por allí, pero que es lo inusual. Claro, pero de todas maneras que sea su chico. Así es. Sí, de todas maneras. Bueno, yendo, varones más. Varones, vamos a ver. Bueno, algo me hace recordar, ahora que hablamos de varones, hace muchos años fui a dictar una charla en un campamento petrolero allá en la selva peruana, en Andoas. Y bueno, pues uno tiene la idea, esos trabajadores petroleros son esas personas rudas, grandes, ¿no? Fortachones, y les hablaba del cáncer de próstata y les decía que el mecanismo más importante del diagnóstico era el tacto rectal. Todos ellos me miraron de refilón y dijeron, esto no va conmigo. Entonces tuve que explicarles algo que me pareció interesante y les dije, si ustedes en este momento no acceden al tacto rectal, probablemente con los años su próstata va a aumentar de tamaño y les puede llevar a una complicación que es la obstrucción urinaria. Este aumento de tamaño de la próstata puede ser una patología benigna o maligna, no lo puedo determinar en ese momento. De ser una patología maligna, probablemente ya sea un cáncer avanzado, y debo conocer que el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente y por lo tanto va a depender de los niveles de hormona masculina que usted tiene para ver su desarrollo. Entonces, una forma de tratamiento es, hay que retirar la fuente productora de la hormona masculina. ¿Cuál es? Los testículos. Entonces, usted no quiso el tacto rectal porque era bien macho, pero al final le tuvimos que sacar los testículos. Pero los testículos producen solo el 90% de la hormona masculina. Hay un 10% que se produce en las glándulas suprarrenales que no las puedo sacar. Y si no las puedo sacar,
tengo que neutralizar su función. Con hormonas. Y en la casa, ¿quién lo neutraliza usted? Le decía. Ah, mi esposa. Ok, entonces para neutralizar su hormona masculina, le vamos a dar hormona femenina. Y con eso podemos controlarlo, sí, le dije. Pero usted tiene que conocer los efectos colaterales de la administración de hormona femenina. ¿Y cuáles son, doctor? Le van a crecer los pechos. Para que ¿Qué? se la mama. Entonces, señor, le dije, usted no quiso el tacto rectal, se lo hicimos. Le sacamos los testículos, le dimos hormona femenina y le crecieron los pechos. Y no solo eso, le dije, sino ahora va a tener que usted que gastar en brasier. No, Entonces, no, pero también a todos los Claro. que nos están escuchando. se raya la mama. entonces No, y fíjese, aparte que el cutis también se le pone un cutis suavecito, feminoide, ¿no? entonces fíjense cómo a veces uno tiene que utilizar estrategias para poder informar sobre los riesgos de no hacer la intervención de prevención y los beneficios que significa hacerlo. Me acuerdo que a propósito, una comunicadora una vez me dijo, ¿no? La información cala más cuando genera miedo. Así es, y eso, Comunicar por miedo. Como Los periodistas lo conocen eso. como colofón de ese hecho, tuvimos una larga lista de varones altos, rudos, que estaban pasando por el tacto rectal. Y en broma decían, pedían junta médica. Entonces, Que no lo tomen a mal por si acaso, pero ojo, estamos en vivo, ¿no? muy importante, entonces varones de 50 años a 70 años deben someterse a las pruebas de tamizaje, que son básicamente dos: el tacto rectal, que es importante, y el dosaje de una proteína anormal que se produce en presencia de cáncer, que es el antígeno prostático específico. Es el PSA. Es el PSA, que ustedes todos lo han escuchado y que tienen que estar en conocimiento, que son herramientas básicas para el diagnóstico del cáncer de próstata. Perfecto. Perfecto, maestro. También está bastante, digamos, tenemos bastantes casos también, muchos casos de cáncer de colon. Es importante ver la formación de las heces, es importante buscar el examen de sangre en heces, que se llama el TB, ¿no? Pero algunas consideraciones especiales también, de acuerdo a mi parecer, ¿no? De acuerdo a la institución donde uno tiene acceso, por decir un diagnóstico y a un estudio integral de un paciente en una institución, pues básicamente hacer una radiografía de tórax, una ecografía abdominal pélvica puede ayudar también para ver otros tipos de cáncer, no necesariamente lo que estamos hablando que tiene mayor incidencia, ¿no? No sé usted qué opina al respecto. Antes, No ir muy dirigido. claro, antes, para hablar un poquito sobre el cáncer de colon. El cáncer de colon tiene como lógica la exposición de la mucosa colónica intestinal a sustancias Tóxicas que pueden desarrollar cáncer y que obviamente están en la luz del colon. Y por lo tanto, la permanencia prolongada de esas sustancias en la luz del colon incrementan el riesgo. Entonces, por eso siempre recomendamos el consumo de alimentos con residuo, con cáscara, porque los productos que tienen mayor consistencia van a facilitar el tránsito intestinal, o sea, el peristaltismo, el movimiento que hace el intestino para facilitar el avance va a ser mucho mayor que cuando es un alimento blando que solo va a moldarse en relación al movimiento peristáltico y no va a favorecer el avance. Esto incrementa el riesgo. Por eso, un efecto protector más o menos. exacto, por eso es que buscamos consumo de alimentos con fibra, con cáscara, con residuo para facilitar la progresión. Manzanas, frutas, las frutas que están con cáscara, el arroz integral, productos que contienen básicamente residuos. En cuanto a la pregunta específica de exámenes que puedan además coadyuvar al diagnóstico temprano, la radiografía de tórax tendría como objetivo el poder encontrar cáncer de pulmón. Pero ya avanzado. Avanzado. Es otra cosa. Realmente uno dice cáncer de pulmón es avanzado. No va. No. ¿En qué casos podemos pedir algún examen para diagnóstico de cáncer de pulmón? En fumadores que consumen más de 20 cigarrillos día y por muchos años, lo cual los transforma en población de alto riesgo, y en ellos que les pedimos tomografía de baja dosis cada año, solo en ese grupo de fumadores para detectar cáncer de pulmón. En el Perú no tenemos una estadística como para decir qué porcentaje de fumadores de esa magnitud tenemos, y por lo tanto se nos hace bastante difícil hacer un programa de ese tipo. Las ecografías pélvicas, más que una prueba dirigida al tamizaje, porque no son considerados métodos de tamizaje,
pero pueden ayudar a la detección de lesiones en el ovario, artísticas, por ejemplo. Claro, en el ovario, pero varones, eso también nos lleva muchas veces a un sobrediagnóstico y al manejo inadecuado. ¿Qué hemos visto, por ejemplo? Que si yo le hago ecografía a una dama que está a mitad del ciclo, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar que el ovario está lleno de quistecitos foliculares que son normales. Y el endometrio está engrosado. Y el endometrio está engrosado. Claro. Y el informe radiológico va a hacer pensar que hay patología en el ovario o en el endometrio. Y claro, cuando esto es absolutamente normal. Perfecto. Lo que quería más o menos era en el sentido de que obviamente prevención va dirigido a ciertos órganos, como le hemos dicho, evitar factor de riesgo, diagnóstico precoz, pero también si queremos hacer un estudio más integral, digamos, dirigirlo a lo que queremos encontrar, ¿no? A lo que estamos buscando. Bueno, aras del tiempo, maestro. Nuevamente el tiempo es el enemigo. ¿Qué estamos haciendo en nuestro país? Porque usted es una autoridad en eso. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que esperamos, qué es lo que viene o qué no estamos haciendo? Bueno, a través de inicial programa presupuestal estratégico 0024 que comenzó en el año 2010 y que está orientado para prevención y diagnóstico ¿El Plan Esperanza, maestro? Comenzó primero esto en el año 2010 porque el Plan Esperanza nace utilizando ese mismo esquema, pero 2 años después, y que buscaba incorporar ya no solo la prevención, sino el manejo y tratamiento de las 5 neoplasias más frecuentes. Plan Esperanza, y que luego ha crecido y que involucra muchas más neoplasias, muchas más enfermedades, y que les da el soporte económico para su manejo. Entonces tenemos esa secuencia: el PPR para prevención y diagnóstico, el Plan Esperanza y la ley de cáncer. Entonces eso es muy importante, que ya tenemos un respaldo legal y presupuestal. Los siguientes, ahora, ¿qué estrategias estamos utilizando en el Perú? Tenemos también que utilizar algunas estrategias que nos brinda la Organización Mundial de la Salud. El cáncer más frecuente es cáncer de cuello uterino. ¿Y qué nos dice la estrategia mundial? Nos dice, copien a la silueta de la mujer. ¿Cuál es la silueta de la mujer? 90, 70, 90. 60, más 60. Aquí es 70. ¿Qué significa 90? El 90 significa que el 90% de la población objetivo, niñas de 10 a 15 años inicialmente, estén coberturadas con la vacuna. De 10 a 15. Sí, coberturadas con la vacuna, el programa nacional. El 60 o el 70%, dependiendo si con fajita o sin fajita, significa que debemos tener ahora una cobertura de tamizaje. Tiene que hacerse el tamizaje por lo menos 2 veces en la vida con métodos de alta sensibilidad, en este caso test molecular. Test molecular PBH, ¿no? Algunos recomiendan a los 35 y el segundo a los 45, pero al final 2 test a lo largo de la vida. Y el tercer es el 90, que de las que yo puedo encontrar como lesiones premalignas o lesiones malignas, el 90% reciban un tratamiento eficiente. Entonces, estrategia para el cuello uterino: 90, 60, 70 y 90. La estrategia OMS, Organización Mundial de la Salud, para cáncer de la mama, también utiliza números, pero ahora dicen, no, pues este será en mujeres un poquito más de mayor edad, más gorditas. ¿Y qué sucede ahí? Hay un ensanchamiento de caderas. Entonces vamos a utilizar la numérica de 60, 60, 90. ¿No? ¿Y qué significa esto? Primero, que debemos tener como meta encontrar cánceres de mama en estadios tempranos 1 y 2, y que estos representen el 60% de todos los cánceres. Segundo, que cuando yo diagnostique cáncer, deba recibir el tratamiento óptimo en no más de 60 días. Interesante. Y el 90, que el 90% de los cánceres que se encuentren reciban el tratamiento óptimo y adecuado. Entonces, fíjense, son 2 estrategias interesantes que son buenos recordar, porque nos recuerda un poco las siluetas. Claro, ya, ¿no? se nos queda mejor. Cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, que son los 2 grandes problemas que tenemos y que afectan a la mujer a nivel mundial, y especialmente a la peruana, donde el cáncer de cuello uterino sí es un problema. Las redes de poblaciones más vulnerables y bajos recursos, ¿no?
varones, maestro. ¿Hay una silueta en varones o...? No, en la silueta de varones no hay silueta de varones todavía, las estrategias no están, pero sí tenemos todas las guías de manejo que pues, siguen las pautas que hemos mencionado en PSA y tacto rectal. ¿Y qué cosas pendientes tenemos, maestro, en nuestro país? Bueno, como institución estamos bastante involucrados en lo que es la prevención y promoción. Hemos salido a casi todo el país, hemos recorrido haciendo estos cursos educativos, estos talleres, y lastimosamente no ha crecido mucho porque de los 5.000 que hemos capacitado, por decir, hay muchos que han migrado a otros sistemas de salud, ¿no? Sí. Como a salud, y del MINSA lo ha perdido, o a las instituciones privadas, y eso también es un tema que hay que ver. Mucho personal capacitado, incluso médicos que se capacitan en las instituciones del Estado, al final van y por situaciones económicas van a la parte privada. Como ayer conversaba y un colega me decía, estamos formando profesionales para que vayan a la parte privada. Y ahí es un tema bastante... Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en realidad es que si hablamos de prevención primaria y secundaria juntos, si tomamos las herramientas adecuadas, vamos a lograr evitar que enfermen y mueran las 2/3 partes de los cánceres que actualmente encontramos. 2/3 partes. Me queda una 1/3 parte del cáncer, que puede ser cáncer avanzado o cáncer en estadios tempranos. Para esa 1/3 parte, para ese tercio, formamos cirujanos, oncólogos clínicos, radiooncólogos, formamos muchos especialistas para 1/3. Pero para esos 2/3 de prevención, diagnóstico temprano, manejo de lesiones premalignas, no formamos ninguno. Lo cual nos está diciendo del poco interés que se tiene en el sistema de salud pública de formar especialistas en prevención, y dado que el cáncer ahora es la primera causa de muerte, especialistas en prevención oncológica. No se está formando y no se tiene la intención de formar. Exacto, y tampoco se le da la importancia, porque decíamos al inicio, lastimosamente tenemos un sistema que vende enfermedad y no vende prevención, no vende salud, ¿no? Bueno, qué interesante, ¿verdad? Que decía para ahora una semana, esta hora queda corta. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. No sé si tienes algunas partidas, quedado nuevamente sorprendidos de sí, todo lo que estamos escuchando. Bastante interesante, sobre todo lo que están realizando en torno a los centros educativos de educación. Sí, muy interesante, queda bastante claro, ¿no? Que hay que trabajar con los profesores. Porque es el paso directo, que se vienen en las familias. Bien, 9 de la mañana por 00 minutos. Esto fue Viviendo con Esperanza con el doctor Absalón Montoya, y estuvimos con la grata visita del doctor Javier Enrique Manrique Hinojosa, cirujano general y oncólogo, que nos visitó aquí a la estación radial. Agradecido por su sintonía. Para despedir, doctor. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, y nuevamente invitarnos a la próxima semana en el mismo horario, y también a seguirnos por redes sociales, que es sumamente importante su contribución y sobre todo sus comentarios, que a nosotros nos interesa para poderlos solucionar o esclarecer en los días de la semana. Maestros, palabras de despedida, y qué le diría también a todos los que nos han escuchado. En primer lugar, gracias Absalón, gracias por la invitación para poder conversar con ustedes sobre el tema de prevención, y solo decirles que la prevención es la mejor inversión en la lucha contra el cáncer. Invitar a todos los que nos están escuchando y que trasladan el mensaje a su familia, que la idea es prevenir. Hagan y asuman todas las acciones de prevención para tener estilos de vida saludables, estimulen la vacunación a sus niñas y niños, y acudan a los centros para el tamizaje. Esa es la mejor garantía de vida. Quiero decir la palabra. No, prevenir es amar la vida. Efectivamente, una frase clave muy interesante. Bien, en todos ustedes, Manuel Meo se despide, y hasta el próximo sábado. Agradecemos a Radio Milenio, Radio Reina de la Selva, Radio Mendoza de la región Amazonas, que nos estuvieron escuchando. Gracias por su gentil sintonía. Gracias, chao. Gracias.